Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación al Colegio Médico de Perú. A ver, vamos a ver si ponen las diapositivas. Bueno, pues en principio hoy voy a hablar un poco de hemorragia digestiva. Más que todo la parte previa al proceso endoscópico, ya que es algo que en principio es muy importante para todos nosotros, ya sea médicos generales, emergenciólogos, médicos de familia, gastroenterólogos, residentes. Entonces todos tenemos que saber ciertas nociones y tener ciertos datos bien puestos para poder ayudar a nuestros pacientes. Quería empezar mencionando que lo que hagamos antes del procedimiento endoscópico es crucial para resolver el problema de nuestro paciente, ¿no? Así que vamos a empezar. Manejo de hemorragia digestiva alta. Está avanzando, creo. Ahí, bien. Bueno, empezaré mencionando alguna introducción, generalidades, actitud frente al paciente, manejo preendoscópico, hemorragia digestiva variceal, algo de manejo endoscópico, flujograma y conclusiones. Siguiente, por favor. Muy bien, pues, ¿qué es la hemorragia digestiva alta? Es la hemorragia que se presenta por encima del ángulo de Treitz, todos lo conocemos, ¿no? Representa una emergencia médica frecuente que puede comprometer rápidamente la vida del paciente. A pesar de tener todos los aditamentos en la mano, a pesar de haber mejorado nuestros flujogramas, a pesar de haber mejorado en el tema hemodinámico, todavía sigue siendo una mortalidad alta, 5 a 10% de los pacientes. Quiere decir que de 10 pacientes, uno puede fallecer si es que no resolvemos los problemas adecuadamente. Siguiente, por favor. Entonces hay que tener en cuenta que es fundamental que se identifiquen precozmente los signos de alarma, que se identifiquen las medidas básicas de estabilización y se instaure un manejo endoscópico urgente. Siguiente, por favor. Bueno, pues como les mencioné, cualquier sangrado proximal al ángulo de Treitz, que todos conocen, esto lo sabemos todos, ¿de acuerdo? Va a ser hemorragia digestiva alta. La incidencia es de 40 a 150 casos por 100.000 habitantes. Al menos en mi hospital recibimos unas 15 interconsultas por hemorragia digestiva alta todos los días, y se divide no varicial, como úlceras gástricas, úlceras duodenales, que son las más comunes, tumores sangrantes, síndrome de Barlow-Weiss, otras, y hemorragia digestiva varicial, ¿no? Sangrado por hipertensión portal, ¿no? Que pueden ser las varices esofágicas, varices gástricas, gastropatía por hipertensión portal, sobre todo en los pacientes cirróticos, y varices de otras localizaciones. Entonces tenemos que tener una actitud frente al paciente. ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegue nuestro paciente pues, con deposiciones negras o vomitando sangre o que se ha caído en el lavabo y luego ha aparecido sangre? Bueno, hay que tener 4 cosas fundamentalmente importantes aquí. Primero, hacer una buena anamnesis y examen físico, vigilar los síntomas cardinales, la valoración hemodinámica y los exámenes auxiliares. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los antecedentes, ¿qué podemos preguntar? Bueno, pues es típico que los pacientes sean usuarios de aires o corticoides. Recuerden que son medicamentos gastrolesivos y pueden condicionar úlceras duodenales, por ejemplo, gástricas. Así que en definitiva es muy importante preguntar por aires y corticoides. La historia de úlcera péptica o sangrado digestivo. Un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva previamente tiene mayor predisposición a hacer otra nuevamente. Consumo crónico de alcohol o hepatopatías. Esto para definir si el paciente tiene posibilidad de tener una hemorragia digestiva por hipertensión portal o no por hipertensión portal. Otras enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca, infartos cardíacos, problemas renales, que podrían condicionar al paciente a tomar aspirina o anticoagulantes que pueden predisponer también a hemorragia digestiva. Uso de anticoagulantes que ya mencioné, intervenciones quirúrgicas o endoscópicas recientes, ¿no? Típicamente, por ejemplo, le hacemos a un paciente una CEPRE, limpiamos la vía biliar, damos de alta al paciente, 2 días después viene con hemorragia digestiva que está en el contexto de un proceso endoscópico hecho por nosotros, ¿no? Y en definitiva esta tiene que ser tratada. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tenemos que ver con el examen físico? Pues todo, como todos, signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Evaluar el estado general y el nivel de conciencia es sumamente importante para tomar decisiones. Inspección de piel y mucosas, palidez, sudoración, ictericia, signos de sangrado, y el abdomen, dolor epigástrico, asitis, circulación colateral. Esto porque de alguna forma nos va a orientar para sospechar de hipertensión portal.
Entonces, un examen físico sumamente importante, ¿no? Desde arriba hasta abajo, empezando con el estado de nivel de conciencia, los signos vitales y el examen del abdomen, ¿no? Siguiente, por favor. Pero hay que tener en cuenta que uno de los exámenes más importantes del examen físico para nosotros es el tacto rectal, ¿no? Evaluar la presencia de melena o sangre roja. Y esto es obligatorio, ¿eh? Desde aquí el colega neurólogo hasta el médico internista, pasando por el emergenciólogo y el gastroenterólogo, todos tenemos que hacer tacto rectal en emergencias si tenemos o nos enfrentamos a este paciente, porque nos va a dar la información necesaria y suficiente para definir el tratamiento adecuado. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los síntomas cardinales que quiero mencionar está la hematemesis, que todos la conocemos, vómitos con sangre. El paciente vomita sangre, pues es, en definitiva, probablemente una hemorragia digestiva alta. Quiero también tener en cuenta que no hay que confundir con la hemoptisis, ¿no? Paciente manda la interconsulta al gastroenterólogo, el emergenciólogo, ¿no? Paciente que vomita sangre, ¿no? Ya, vomita. ¿Vas? Doctor, pero que estoy tosiendo, ¿no? Me estoy ahogando. Bueno, pues en definitiva no es una hematemesis, sino es una hemoptisis. No es muy común el error, definitivamente, pero es muy importante la entrevista con el paciente para definir estos datos, ¿no? O vómitos en pozos de café, que finalmente es sangre digerida por ácido clorhídrico que condiciona ese color típico de pozos de café, que también está relacionado a hemorragia digestiva. Y en el tracto rectal, melena, de posiciones negras, brillantes o fétidas, pues definitivamente nos orientan a un hemorragia digestiva. Pero no solo eso, sino en hematoquesia también puede verse en hemorragia digestiva alta, ¿no? A veces hacemos el tacto rectal, sangrado rojo venoso, esto es hemorragia digestiva baja, le voy a pedir colonoscopía al médico, pero luego veo que la frecuencia cardíaca está sumamente alta, tiene una presión muy baja, y cuando vemos todo, pues parece más una hemorragia digestiva alta que nosotros llamamos de tránsito acelerado. Quiere decir que no ha sido lo suficientemente, no ha habido el tiempo suficiente como para que se convierta en melena, sino que el sangrado es tan masivo que en definitiva puede haber hematoquesia. Siguiente, por favor. Entonces hay que tener unos datos adecuados con respecto a la evaluación hemodinámica en el contexto de la pérdida sanguínea, ¿no? Si tenemos menos de 500 mililitros de pérdida sanguínea, puede el paciente estar absolutamente asintomático y no tener ningún inconveniente y ninguna molestia. Sin embargo, ya cuando tenemos entre 500 y 10 mililitros, el 10 al 15% de la volemia, empieza a aparecer taquicardia leve, ansiedad, palidez. Ya 1500 mililitros, taquicardia marcada, hipertensión ortostática, sudoración, debilidad. Y además de 1500 mililitros, que ya es 30% de la volemia, existe una hipotensión franca, taquipnea, alteración del nivel sensorio y colapso circulatorio. Esto es sumamente importante para definir frente a qué estamos, ¿no? Y iniciar la reanimación hemodinámica rápidamente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pedimos dentro de los exámenes auxiliares? Pues todos sabemos que tenemos que pedir hemograma hematocrito, recuento de plaquetas, un perfil de coagulación, porque el gastroenterólogo es un poco pesado y quiere que el tiempo de pretrombina esté por debajo de 16 o 15, grupos sanguíneos y pruebas cruzadas para empezar a transfundir al paciente, evaluación hepática y renal. Fundamentalmente un perfil hepático es algo importante para definir si hay alguna alteración en el contexto de valorar un paciente con hipertensión portal, glucosa, urea, creatinina y electrolitos. Y acá un dato importante con poca sensibilidad y poca especificidad, pero es un dato que a mí me ayuda bastante, disociación urea-creatinina. Si tengo dudas, ¿no? Tengo un poco de paciente vomitó negro, el tacto rectal es negativo, pero luego veo que la creatinina es normal y la urea está trepando, pues aquí hay algo raro. ¿Por qué está haciendo la urea? Todos conocemos que cuando hay un sangrado hay mayor absorción de proteínas hacia el cuerpo y generan sustancias nitrogenadas, entre ellos la urea, que pueden condicionar que aumente este metabolito. Así que en definitiva es algo que quiero que tengan en cuenta. La disociación urea-creatinina nos ayuda bastante. Y otros exámenes útiles son las dosis arteriales o venosos, electrocardiograma y una radiografía de tórax para si sospechamos de una perforación, una aspiración o una neumonía, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar ahora con el manejo preendoscópico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Siguiente, por favor. Bueno, lo que quiero que tengan en cuenta aquí es que la reanimación y la estabilización de las comorbilidades subyacentes son fundamentales en el manejo. El paciente tiene que estar bien estabilizado, hacer el ABC, ponerle cristaloides, ponerle sangre, hacer una serie de cosas para que el paciente esté lo más estable posible de cara a hacer un procedimiento endoscópico potencial. Siguiente, por favor. Pero quiero que también tengan en cuenta que apurarse a realizar una endoscopía puede comprometer negativamente el pronóstico clínico. Y esto lo vemos muy de vez en cuando ya, al menos en la emergencia en mi hospital, los emergenciólogos son sumamente duchos, ¿no? A alguno por ahí se le escapa alguna vez,
Pero bueno, viene el paciente vomitando sangre, con presión en 60 con 30, taquicardia y tal. Bueno, pues que, doctor, te llaman de emergencia, doctor, tiene que hacer la endoscopía ya que se muere el paciente. Bueno, quiero que tengan en cuenta que si entramos a hacer una endoscopia, ese paciente se nos va a morir dentro del procedimiento. No podemos hacer un procedimiento endoscópico si el paciente no está hemodinámicamente estable. Y eso es así aquí y en la China, o sea, así funciona. Si viene un médico a decirte que hay que hacer la endoscopía urgente y tal, no le hagas caso. Doctor, me han dicho a mí, el doctor Cervera, que tengo que estabilizar a mi paciente y de ahí voy a pedir la endoscopía. Otra cosa es que yo esté al tanto hasta que esté estable y ahí recién hacer el procedimiento endoscópico. Y esto ha demostrado una mortalidad franca cuando no se hace adecuadamente. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que el cuerpo es sabio. En cuanto nosotros estamos estabilizando al paciente, ya el cuerpo está fomentando una serie de cosas para estabilizar el coágulo, para cicatrizar la úlcera, y nos hace el trabajo más fácil a nosotros los gastroenterólogos. Y es por eso que de alguna u otra forma el paciente tiene que estar estable para ganar tiempo de cara a una endoscopía que le va a resolver finalmente el problema del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, pues en principio los objetivos de la reanimación hemodinámica son como todos los conocemos, ¿no? Corregir hipovolemia intravascular, establecer una perfusión tisular adecuada, prevenir falla multiorgánica. Esto en todos lados no cambia. Una reanimación hemodinámica temprana e intensiva disminuye la mortalidad. Y es muy importante en este caso los accesos venosos. No vale tener una vía endovenosa y ya está. 2 mínimo, si necesitamos catéter venoso central, mejor todavía, ¿de acuerdo? Y en este caso lo recomendable es utilizar cristaloides, ¿de acuerdo? Los estudios al día de hoy denotan que los cristaloides todavía siguen siendo algo muy importante. Cloruro de sodio al 0.9% sodio fisiológico. Se están haciendo estudios con lactato de Ringer, pero hasta que no tengamos datos, cristaloides es lo más importante. Siguiente, por favor. Bueno, y otra cosa a tener en cuenta es la estrategia de transfusión. Siguiente. Una estrategia restrictiva de glóbulos rojos se considera el estándar de atención en caso de hemorragia digestiva alta no masiva. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues hasta hace 15 años, cuando yo hacía la residencia en el año 2012, no teníamos muy claro este dato, ¿no? Veíamos un paciente con hemoglobina en 8, 9, 7, 6, daba igual, lo transfundíamos, ¿no? Le poníamos sangre y tal. Pero ya en esa época se veía que los pacientes que tenían venían con hemoglobina en 9 y le subíamos a 11 tenían mayor comorbilidades, mayor congestión pulmonar, mayor insuficiencia cardíaca. Así que los catalanes hicieron un estudio en ese momento que se publicó en el New England Journal of Medicine y definió claramente los parámetros que tenemos para transfundir. Y se definió lo que se llama la transfusión de glóbulos rojos, estrategia restrictiva. Siguiente, por favor. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que no todo paciente con hemorragia digestiva alta se transfunde. Pacientes hemodinámicamente estables y sin enfermedad cardiovascular con una hemoglobina menor de 7 se transfunden. Y la meta es de 7 a 9. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un paciente estable que ha hecho hemorragia digestiva y tiene 8 o 9 hemoglobina, no le tengo por qué transfundir. Y esto se define en el contexto del vaso medio lleno, ¿no? Es mucho más sencillo que un vaso completamente lleno con un agujero pequeño que está perdiendo líquido, por presiones lo pierda más rápido, por teoría de Bernoulli, que un paciente que tiene el vaso medio lleno. En tal sentido, si tenemos un paciente con una hemoglobina de 8, no hay necesidad de transfundir, excepto, siguiente por favor, pacientes hemodinámicamente estables y enfermedad cardiovascular. En este caso, sí que podemos utilizar una estrategia liberal de transfusión. Una hemoglobina menor de 8, sí que podríamos transfundir con un meta post-transfusión de más de 10. Entonces, si tenemos un paciente estable, nuestro parámetro es transfundo si la hemoglobina está por debajo de 7. Si no, no hay necesidad, salvo tenga problema cardiovascular, en donde tendrá una estrategia liberal y sí que tenemos que transfundir. Esto le he dado al cardiólogo para que nos diga hasta dónde podemos transfundir. Siguiente, por favor. Y lo otro es la certificación de riesgo previo a la endoscopía. Y este es el famoso índice de Glasgow-Bradshaw. Es un índice que ve urea, hemoglobina, presión arterial sistólica, pulso, melena, síncope, problemas hepáticos, problema cardíaca y nos da un puntaje. ¿De acuerdo? Está claramente establecido que los pacientes que tienen un score de menos igual a 1 tienen riesgo muy bajo de resangrado, con lo cual en principio se puede dar LL de alta al paciente, ¿de acuerdo? La certificación de riesgo ayuda a decidir entre el manejo hospitalario o ambulatorio. Entonces tengo un paciente, qué sé yo, que se sospecha que tiene una hemorragia digestiva, pero me sale un índice de Glasgow de menos de 1 o menor o igual a 1, tranquilamente, porque no hay mortalidad de los 30 días, no hay necesidad de intervención hospitalaria, puedo darle de alta. Siguiente, por favor. Entonces, pacientes con riesgo muy bajo, siguiente, pueden ser dados de alta desde emergencias con un manejo ambulatorio.
Esto sin necesidad de que sea evaluado por el gastroenterólogo. Hacemos, y esto está en la guía, de salud de este año, en la cual formé parte. Ya le dan potestad al emergenciólogo de decir, oye, no necesitas llamar al gastroenterólogo para decidir si el paciente va a endoscopia o no. Lo puedes decidir con este índice. Siguiente, por favor. Es fundamental informar al paciente sobre el bajo riesgo del sangrado y la importancia de mantener contacto con el hospital. Lógicamente, si le estoy dando de alta, es con la intención de que lo vean ambulatoriamente en gastroenterología o en otra especialidad y siempre en contacto directo. Lamentablemente, y esto también hay que entenderlo, en nuestro país es un poquito más difícil tener ese contacto tan estricto con el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco sobre antiagregantes, ¿no? Tengo un paciente que está tomando aspirina por un problema cardiovascular o tiene aspirina y clopidogrel. ¿Qué hago? Bueno, pues hay que equilibrar el riesgo de mantener un antiagregante para evitar efectos protrombóticos frente al riesgo de sangrado. Entonces tenemos en la balanza, ¿sangra o se trombosa? Pues esa es la pregunta que nos pensamos todos los días. Intentaré responder esta pregunta. Siguiente, por favor. Recomendaciones. Aspirina como terapia para profilaxis cardiovascular primaria. Podemos interrumpirla temporalmente. Esto con la intención de reiniciarla con una cuidadosa reevaluación. Entonces, tengo un paciente que no tenía un problema cardiovascular, pero está tomando aspirina de forma profiláctica, pues lo suspendo, no pasa nada, no hay ningún problema, no ha demostrado mayor cosa. Siguiente, por favor. Pero un paciente que tiene aspirina en profilaxis cardiovascular secundaria, o sea, tiene un infarto o un ACV, pues no valdría la pena interrumpir, hay que dejar la aspirina. ¿Ya? Si por alguna razón se interrumpe, debe revisarse lo antes posible, porque aquí el efecto protrombótico es mucho mayor que el sangrado, ¿de acuerdo? O sea, es más riesgo que se infarte de nuevo al sangrado y nosotros los gastroenterólogos podemos lidiar con eso. Siguiente, por favor. Pero si tenemos doble terapia antiagregante por profilaxis cardiovascular secundaria, lo ideal sería interrumpir uno, ¿no? ¿Cuál no interrumpo? La aspirina. La aspirina se queda. El segundo antiagregante hay que interrumpirlo temporalmente y revisarlo lo antes posible. Y esto implica varias cosas, ¿no? Entre ellas, estabilizar hemodinámicamente al paciente, hacer la endoscopia y resolverle el problema rápidamente. ¿Para qué? Para colocarle el clopidogrel lo más pronto posible, ¿no? Y lógicamente sugerimos consultar con su cardiología, porque ellos son los que saben más de esto, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué con los anticoagulantes? Ahora con la warfarina hay que suspenderla, ¿no? En definitiva está promoviendo el sangrado. Administramos vitamina K, si tenemos complejo protrombínico intravenoso mejor, o plasma fresco congelado también. Bueno, vamos a ver, nosotros solemos usar plasma fresco congelado porque es mucho más barato que un complejo protrombínico, pero sí que es cierto que tiene mayor cantidad de volumen y podemos tener riesgo de congestionar a nuestro paciente. Así que en este caso yo preferiría vitamina K y complejo protrombínico. Y en anticoagulantes directos que ahora están de moda, ¿no? Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban, hay que suspender, pero en definitiva hay que tener en cuenta que la gran parte de ellos no tienen antídoto, ¿no? Y tienen un tiempo de vida media de 24 horas, hay que lidiar con ellos, ¿de acuerdo? Podemos utilizar antídotos, hay muy pocos en el mercado, o también podemos utilizar complejos protrombínicos. Siguiente, por favor. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de todo lo que estoy mencionando, la endoscopia digestiva alta y la hemostasia endoscópica no deben retrasarse. Quiere decir que podemos hacer todo esto, pero si algo de esto no se hace, deberíamos hacer la endoscopia igualmente. Siguiente, por favor. Con respecto al inhibidor de pompa de protones, ¿no? Es típico en nuestra cabeza que llega un paciente con barra digestiva alta, lo primero que hago es estabilizarle y meterle omeprazol, ¿no? Creo que eso todos lo tenemos claro. Bueno, pues yo no lo tengo claro todavía. Al día de hoy, las guías de práctica clínica consideran su uso. No hay ningún estudio, bueno, hay algunos estudios prospectivos, no randomizados, y los randomizados denotan datos dispares. No sabemos muy bien si el omeprazol o el pantoprazol o el esomeprazol ayudan en algo, ¿de acuerdo?, en la hemorragia digestiva. Sin embargo, al día de hoy, los americanos dicen puedes sopesarlo, los europeos dicen considerarlo, los chinos dicen no usarlo. Bueno, pues ahí está la duda, ¿no? Pero sí que es cierto que al día de hoy yo lo que les recomendaría es que lo usen. Daño no le van a hacer a nadie, ¿de acuerdo? Considera el uso de IVPs, ¿de acuerdo? Endovenoso, omeprazol 80 miligramos en bolo, 2 ampollas, o 40 cada 12 horas. Y luego 40 cada 12 horas, perdón. Y el objetivo es reducir la gravedad de los estigmas endoscópicos y disminuir la necesidad de tratamiento endoscópico. Cuando ponemos el omeprazol, bloqueamos la acidez, en teoría, ¿de acuerdo? Porque necesitamos más tiempo para que eso suceda y la úlcera se va estabilizando, ¿no? Este abordaje no debe retrasar la realización de la endoscopía temprana. Y luego mantener 72 horas luego de la endoscopía.
Pequeño dato a tener en cuenta aquí, en pacientes cirróticos, por toda la fisiopatología que llevan de por medio, no se benefician de omeprazol o a un IBP. Al contrario, está más propenso a generar infecciones. Así que en un paciente con hipertensión portal o que sospecho de hipertensión portal, probablemente en este caso no tenga indicación omeprazol. Siguiente, por favor. Bueno, un poco de procinéticos, lamentablemente no lo tenemos aquí, pero lo típico de algunos colegas de gastro de emergencia es ponle metoclopramida porque está vomitando para que se vacíe el estómago. Esto no está bien porque ya hay varios estudios que dicen que metoclopramida no sirve para nada. Levosulpirida menos, ¿de acuerdo? El único procinético que ha demostrado que puede vaciar el estómago para que nos ayuden a hacer una endoscopía en mejor condición es eritromicina. Y no por vía oral, endovenosa, y no tenemos. Así que en definitiva quiero que tengan en cuenta que si van a usar un procinético, este debería ser eritromicina. Y como no lo tenemos, no hay que usar otro medicamento. Siguiente, por favor. Intubación. Bueno, otro dato a tener en cuenta. No se recomienda intubación endotraqueal rutinaria. Solo debe considerarse en pacientes con hematimesis activa o alteración del nivel de conciencia. Y esto va para los pacientes con hipertensión portal y a los que no tienen hipertensión portal. Si está vomitando sangre, pues lógicamente se puede aspirar, tengo que intubarlo. Si es que está con alteración de nivel de conciencia, se puede aspirar, tengo que intubar para preservar la vía aérea. Pero la extubación debe realizarse lo antes posible después de la endoscopía, ¿no? Es algo momentáneo para preservar vía aérea, resuelto el problema, ya lo estuvo. Siguiente, por favor. A todo esto, como se darán cuenta, después de la endoscopía o durante la endoscopía, este paciente tiene que estar mínimo en una unidad de cuidados intermedios, ¿no? Sondas, ¿no? Típico, ¿no? Oye, no estamos con la duda y tal, meten una sonda. No, olvídense, no sirve para nada. Ya está demostrado que colocar una sonda no tiene mayor sentido, pueden hacer más daño, no le pongan sonda al paciente. Si no tienen ni idea qué hacer, menos pónganle sonda. Siguiente, por favor. Sonda es Stacken Blackmore. ¿Le suena esta sonda? Es una sonda especial, ¿no? Estoy en la punta del cerro, el paciente está vomitando sangre, quiero estabilizarlo y le meto una sonda a la volada para inflar el balón del esófago y que pare el sangrado si se pudiera y tal. Bueno, pues ya le digo yo que he visto unas cosas tan catastróficas con esta sonda, entre ellas que se la ponen y termina en la tráquea inflada o que se rompe el esófago, que francamente yo al día de hoy no le veo ningún beneficio, más maleficio en general. Quiero que tengan en cuenta que inclusive la empresa farmacéutica que manufactura esta sonda ya no lo hace. Con lo cual, lo que tenemos en mi hospital al menos es una sonda de los años 90 que sigue ahí, que ya nadie usa, que ya les digo yo que nuestros maestros nos enseñaron a usar, y que seguramente por ahí en Lima debe haber una, ¿no? Pero al día de hoy ya no sirven estas sondas, ya no las usamos. Si alguna vez la hemos usado es con visión endoscópica. No les sugiero que lo hagan en el contexto del mundo que vivimos, donde hay mucho tema de denuncias médicas y tal, no es algo que en principio valga la pena que hagan. Siguiente, por favor. Bueno, pinceladas de hemorragia digestiva varicial. Todo lo que he mencionado es para las dos hemorragias, pero en varicial podemos mencionar que los vasoactivos son extremadamente importantes. Hay que tratar la hipertensión portal. Y en el Perú tenemos dos medicamentos que podemos utilizar adecuadamente, octreotide y terlipresina. Yo tengo en mi hospital octreotide, vuelo inicial de 50 msg y difusión continua 50 msg hora 5 días. Va súper bien, es un muy buen medicamento, se tiene que hacer previo a la endoscopía, esto sí que es obligatorio, nos ayuda a bajar presión portal, nos ayuda a tratar a los pacientes, ¿de acuerdo? Así que es algo que quiero que tengan en cuenta. Con terlipresina ahí también está la dosis, se la desean ver, pero está contraindicada en pacientes con enfermedad cardiovascular severa y vigilar hiponatremia porque se ha visto que puede producir este problema. Siguiente, por favor. Antibioticoterapia, ¿no? Al día de hoy las guías de práctica clínica te dicen que según la fisiopatología de la hipertensión portal y translocación bacteriana desde el colon, desde el intestino delgado hacia la sangre es sumamente importante, con lo cual, y peor en sangrado, cuando tenemos un sangrado hay más vasodilatación, más translocación bacteriana, con lo cual ya se ha demostrado que el antibiótico es muy importante. ¿Qué antibiótico deberíamos usar? Bueno, las guías de práctica clínica dicen quinolonas y ceftriaxona, o ceftriaxona. Tenemos en claro al día de hoy que las quinolonas tienen una resistencia brutal. Al menos en mi hospital no usamos quinolonas para este caso. Siempre ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas por 7 días. Esto previo a la endoscopía. Siguiente, por favor. Algunas pinceladas del manejo endoscópico, ¿no? El doctor está mencionando usted que hay que hacer manejo endoscópico rápidamente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tengo que mencionar que hay que recomendar contar con un endoscopista de guardia experimentado en los hospitales de nivel 3. Todos los hospitales de nivel 3 deberían tener un endoscopista a las 24 horas, ya sea de retén, pero siempre estando en el momento donde un paciente tiene hemorragia digestiva, ¿de acuerdo? No solo médico, lógicamente, sino enfermería, sumamente importante. Auxiliar de enfermería, entre otros, ¿de acuerdo?
con capacitación en dispositivos endoscópicos. Esto no quiere decir que yo entro a hacer mi endoscopía y está la enfermera de piso que no tiene ni idea de hacer una endoscopía a apoyarnos. No tiene sentido, no nos va a ayudar. El paciente puede correr un riesgo. Tiene que haber un médico, una enfermera, un técnico para tener todo el plan contingente y resolver el problema de sangrado digestivo. Los médicos de formación deben estar siempre supervisados por endoscopistas y residentes de por medio, que es lo habitual, ¿no? Hay un tema, ¿no? Mi hospital tiene una hemorragia digestiva, ¿de acuerdo? Y creo que en un momento dado, en los años 90, esto a propósito del doctor Espejo, que ha sido el maestro de todos mis maestros, se consideraba que los hospitales tenían que tener unidades sangrantes y unidad de hemorragia digestiva. Esto en el mundo ya no es así. Tranquilamente se puede manejar con una unidad de cuidados intermedios. Es más, mi hospital de Aninos al día de hoy tiene lo que se llama unidad de hemorragia digestiva, ahí trabajo yo, pero ya no lo usamos como hemorragia digestiva, lo usamos como intermedios. Pacientes complicados por procedimientos endoscópicos, pacientes en espera de un procedimiento endoscópico avanzado, también hemorragia digestiva, pero ya no, al día de hoy ya no se estipula tener una unidad de sangrantes en los hospitales nivel 3. Siguiente, por favor. El momento de la endoscopía. Bueno, yo quiero mencionarles tres cosas. Primero, haré una endoscopía urgente si la voy a hacer en menos de 12 horas. Una endoscopía temprana si la voy a hacer en menos de 24 horas. Una tardía en más de 24 horas. La guía de práctica clínica del día de hoy estipula lo siguiente: hemorragia digestiva no varicial, se recomienda una endoscopía temprana, que es menos de 24 horas una vez completada la reanimación hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente llega a la emergencia y está sangrando ahorita, tengo la posibilidad de hacer endoscopía hasta el día siguiente a esta hora. Mejor dicho, no corre prisa, no se estresen, no se tornen ansiosos, no le van a resolver el problema al paciente si le hacemos la endoscopía en una hora. No. Hay que estabilizar al paciente, hay que esperar que se estabilice el coágulo o la úlcera y hacer la endoscopía. Mejor dicho, tenemos 24 horas para resolver el problema. Calmaos, no se estresen, yo sé que tienen el paciente sangrando y tal, pero la endoscopía se tiene que hacer en estas circunstancias porque hay menor mortalidad intrahospitalaria, menor tiempo de hospitalización, menores costos hospitalarios totales. No se recomienda endoscopía urgente ya que no mejora los desenlaces clínicos, eso está demostrado. No se recomienda la realización de endoscopía en menos de 6 horas ya que esta puede ser asociada a peores desenlaces. Esto con la coletilla de que Babemo 7, que es la guía pues, de hipertensión portal mundial, denota que la hemorragia digestiva varicial sí que se recomienda en las primeras 12 horas. Esto al día de hoy es una recomendación débil a favor. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay evidencia científica que esto sea cierto, pero la verdad es que sí que lo hacemos, ¿no? Si tenemos un paciente con hipertensión portal de sospecha de hemorragia varicial, sí, yo creo que las 12 horas es algo adecuado. Por lo demás, unas 24 horas puede ser, dentro de las 24 horas debe ser lo adecuado. Siguiente, por favor. Bueno, pues pasamos rápido. Este es un paciente de 45 años que tiene hemorragia digestiva. Bueno, varicial, bueno, lamentablemente no está muy bien, pero ahí se ve una varice y entramos ya con él, y hay un coágulo adherido ahí, eso es un equipo para ligar varices. Bueno, pues acá estaba el residente haciendo el procedimiento endoscópico y lo que les dices es que aspire y no suelte para que no se suelte el coágulo. No hizo eso, empezó a sangrar brutalmente y está chisgueteando, ¿no? La idea es correr la calma y pues darle el endoscopio al asistente para que resuelva el problema, ¿no? Y bueno, pues ya ahí saltó la liga y bueno, pues en principio después de ver mucha sangre y no ver mayor cosa, pues ya el coágulo, la varice ya ha sido obturada y ya no hay mucho sangrado, creo yo. Sí, ya está solucionado. Está arriba hay otro varice, ¿no? Pero si se dan cuenta, ahí está ese puñoncito de la derecha, es la varice ya ligada, ¿no? Así que en definitiva logramos solucionar el problema del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Pero esto gracias a todo lo que se hace antes. Bueno, pues antes nos tocaba hacer también pacientes lactantes. Esto es una niñita con una cirrosis en el contexto de una malformación congénita. Tiene varices gástricas, varices esofágicas, mucha hipertensión portal. Los gastroenterólogos pediatras al día de hoy son muy duchos porque, bueno, pues en su momento hace 5 años, hace 8 años, cuando nosotros estábamos entrenando, ellos entrenaron con nosotros. Ya no hacemos procedimientos endoscópicos en niños por un tema nuevamente de que ya hay gastroenterólogos pediatras en el hospital, pero sí que nos ha tocado durante mucho tiempo tratar lactantes con hemorragia digestiva de estas características. Acá estamos obturando las varices gástricas de este niñito y luego pues también usamos tratamiento para obturar las varices esofágicas que son gigantescas. Miren, es un lactante de 6 meses que tiene este tipo de cosas ya, es algo muy, muy fuerte que ver, a mí me impacta demasiado.
pero en definitiva si le podemos resolver el problema de cara a un trasplante potencial, pues solemos ayudarle bastante, ¿no? Este paciente fue muy bien con detonalamina, ya lo usamos muy poco francamente, pero en este caso que es muy puntual y no queremos hacer mucho daño al esófago, suele ir bastante bien. La técnica es paravaricial, intravaricial, si nos interesa, y esto se controla al mes, ya las varices ya más cerradas, ya hay menos inflamación, es algo que de otra forma trae bastante regocijo resolver, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, quiero mencionar que si tienen más dudas de hemorragia digestiva, la parte ya endoscópica y posendoscópica, que es algo que no compete esta charla, el año pasado, estuvimos trabajando arduamente con el grupo de gastroenterología de mi hospital y lanzamos esta guía de práctica clínica para evaluación de hemorragia de manejo de hemorragia digestiva alta. Les sugiero que la revisen, es libre para todos, ¿de acuerdo? Denota algunos datos ahí, están pequeños, no me gustaría leerlo todo, pero sí que es cierto que en principio un tratamiento restrictivo de transfusión, una buena reanimación hemodinámica, el omeprazol, si el paciente tiene hipertensión portal, los vasoactivos, más la profilaxis antibiótica suelen ayudar bastante. Hacer una endoscopía temprana en pacientes con hemorragia digestiva no varicial y hacer una endoscopía precoz en una varicial suele ser lo adecuado al día de hoy. Así que en definitiva creo que es algo que tienen que llevarse a casa. En conclusión, y espero no haber demorado mucho, la hemorragia digestiva alta es una urgencia médica frecuente que requiere un enfoque sistemático y precoz para mejorar los desenlaces clínicos. La reanimación hemodinámica temprana adecuada disminuye la mortalidad y previene complicaciones graves. La estrategia restrictiva para nosotros debería ser la norma en pacientes sin comorbilidades vasculares, pero con más liberal en pacientes que sí que tienen problemas del corazón. La estratificación de riesgo permite también optimizar el manejo hospitalario o ambulatorio. Puedo decidir yo desde la emergencia si doy pasta para una endoscopía o no. El tratamiento farmacológico inicial y endoscopía oportuna son pilares fundamentales en el control de la hemorragia. Y finalmente, y eso quiero que quede claro, el manejo integral, coordinado como emergencia, con los colegas de familia, con los internistas, con los gastroenterólogos, inclusive con los cirujanos, ya que esto mejora el pronóstico del paciente. Muchas gracias.